comentar un poco, digamos, el artículo que dio Marco al número y antes de eso quería empezar un poco, poner en contexto, y está escrito en el artículo, digamos, la génesis de esto. Allá por fines del año pasado, discutimos en reunión de grupo un poco qué temas era importante plantear este año para la discusión, ¿no? Y ahí le planteé a Leonardo Gac la necesidad de revisitar el Plan Fénix original de 2001 a la luz de los nuevos tiempos, ¿no? Ciertamente podíamos entrever dos cosas. En primer lugar, que se avisoraba un profundo deterioro de la economía y por otro lado también que se abría una esperanza, ¿no? Un poco en un paralelismo histórico con las diferencias geopolíticas y de situación que uno puede ensayar respecto a esa época y esta, ¿no? O sea, una de las cosas que primero quiero aclarar es que no de ninguna manera planteamos una suerte de paralelo mecánico entre la situación del 2001 y la actual, porque hay muchas diferencias. Pero hay algunas similitudes y me parece que Ricardo planteó bien, ¿no?, los ejes de las similitudes de cómo llegan, cómo se plantean y digamos, cuáles las crisis que generan los modelos neoliberales, ¿no? Y en ese sentido también hay algunos paralelismos entre los años 90 y esta época. Y el objetivo de plantear esto no tenía que ver con la nostalgia, ¿no? Por supuesto que hacerlo implicó, y Leonardo mencionó con toda justicia a quienes trabajaron en ese esfuerzo, y que me tuvo a mí como, digamos, un Nobel participante en esos años, que también me subía con Leonardo y con muchos miembros del grupo a distintos aviones y colectivos para discutir sobre estas cuestiones en todo el país. No para la nostalgia, sino para rescatar la esencia, actualizarla y profundizarla, porque verdaderamente creo que estamos convencidos, que plantear una alternativa clara desde la universidad era absolutamente necesario a lo largo de este año que ha transcurrido, y por ahí el retraso del número de alguna manera llega quizás tarde para la descripción de la implosión del modelo, pero creo que no llega tarde para plantear algunas cosas necesarias y críticas de cara a la oportunidad de un nuevo gobierno, ¿no? Y en ese sentido, así como creo que fue importante el Grupo Fénix en esos años para reafirmar algunos valores esenciales que de alguna forma permitieron, ¿no?, una suerte de conciencia social allá entre el 2001-2002 y la primera década, ¿no?, de poder instalar algunos valores esenciales que se habían perdido en la década anterior, ¿no? En ese sentido, la experiencia de la hiperinflación fue absolutamente crítica y regresiva, o sea, realmente la desarticulación del Estado y lo que pasó en los 90 fue posible por el quiebre de la conciencia colectiva y social, que por supuesto había empezado en la dictadura, ¿no?, pero que se profundizó en esos años. Entonces, cuando Leonardo hablaba de que había pocas voces críticas, en parte era por el miedo de muchos, en parte porque muchos sectores progresistas se habían, por miedo, por oportunismo, por deseo de tener algún tipo de supervivencia en las estructuras universitarias o del Estado, de alguna forma mantuvieron silencio y complacencia, salvo honrosas excepciones, y no había espacios, ¿no? Verdaderamente hacia atrás, ¿sí?, plantear
la necesidad de otro rol de la universidad es absolutamente central, y cuál es el rol de los profesionales y de las academias, y la complicidad que hubo durante tantos años en la implementación de este modelo. Y esto no es una cuestión de Argentina solamente, es una cuestión mundial, porque evidentemente los procesos de selección de las investigaciones, de los trabajos publicados, de los concursos a nivel global, siempre sesgan hacia el predominio en las universidades de determinada forma de pensamiento. Y lo mismo pasa en la formación profesional. Entonces, eso explica mucho, ¿no?, de verdaderamente para quién trabaja cada quien y qué intereses representa, desde afuera y desde adentro. O en la puerta giratoria, ¿no? De hecho, no es casualidad que a lo largo de todos estos años muchos de los funcionarios en Argentina y en el mundo, en los países desarrollados, también en Estados Unidos, vengan del sector financiero, trabajen para el sector financiero en el Estado, vuelvan al sector financiero. Y el gobierno de Cambiemos en esto fue paradigmático, ¿no? Yo creo recordar una nota que salió en página 12, creo que fue el 3 o 4 de enero del año 2016, una nota de Krakowiak donde había 40 funcionarios del actual gobierno, donde se aclaraba de dónde venían. Y generalmente venían del sector privado e iban a trabajar en el ministerio respectivo o en los organismos de control, esto que llamaban conflicto de intereses, ¿no? Y en ese momento, en los 90, entonces, no había una discusión crítica sobre lo que pasaba en Argentina por todas estas cuestiones, ¿no? Realmente, yo decía, ¿no? Por supuesto que hubo un trasfondo global, ideológico, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, en el que ese crecimiento del neoliberalismo en lo ideológico y su implementación en lo político en distintos países, aún en gobiernos legítimamente electos y populares, era muy fuerte. Incluso era notorio, por ejemplo, cómo en los pocos programas políticos donde se discutía de política y de economía, generalmente uno podía ver a un economista del establishment y a lo sumo del otro lado a un religioso, a un sacerdote que discutía, bueno, hay que hacer esto, pero cómo morigerar, cómo tener una cierta piedad con los más pobres, ¿no? De alguna manera, la inspiración de todo esto tenía que ver con la teoría del derrame, ¿no?, que fue inspirada y promulgada por los organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial, en aquellos años, ¿no? Y que resignificaron el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En el estructuralismo, en los años 60, tradicionalmente se hablaba del cambio estructural como una cuestión necesaria a ser efectuado por los países en desarrollo para dar el salto al desarrollo. En los años 90, el cambio estructural implicaba el decálogo, ¿no? Por suerte, en la revista tenemos un artículo, ¿no?, que habla sobre el cambio estructural, resignificado desde la necesidad de plantear, desde una agenda popular, heterodoxa, progresista, la necesidad de un cambio estructural y sistémico en la economía argentina para evitar caer en los cuellos de botella y en las limitaciones que cada uno de estos procesos populares ha tenido en el tiempo. Entonces creo que, más allá de que algunas de las restricciones que planteamos, que tienen que ver con la balanza de poder, que tienen que ver con las condiciones iniciales con las cuales va a partir el nuevo gobierno el 10 de diciembre, que van a ser muchas, porque verdaderamente el punto de partida va a ser de una enorme complejidad global, se habló acá, y también local, porque el conjunto de las estructuras productivas, sociales, públicas, están deterioradas absolutamente. No solo son los números de la macroeconomía, los números sociales, sino la dinámica, sino que verdaderamente
se viene necesariamente un esfuerzo de reconstrucción del Estado, del aparato productivo, de la sociedad. Entonces, claro, uno piensa, cuando se habla de pacto social, en esta dinámica de, bueno, ver qué es lo que pasa en lo urgente, qué es lo que más quema, cuáles son los problemas más acuciantes. Claramente el problema más acuciante es el hambre, y eso debería ser, digamos, la prioridad absoluta de la nueva gestión. Pero, claramente, como se dijo acá, no alcanza con una agenda de, digamos, congelamiento de precios y salarios o de convergencia a la baja de precios y salarios, si no queremos hablar, sino que hace falta plantear una política de Estado y en todo caso una política de pacto social que implique transformaciones estructurales profundas. Y para que eso suceda, como bien se dijo acá, creo que fue la nota distintiva, digamos, va a ser vital precisamente qué contenido se le pone a eso desde la reacción de la gente y de la participación popular, cuando se hablaba de precisamente los compartimentos estancos o la manera en que terminan actuando lógicas desde el Estado, del sector privado, que tienden al statu quo habitualmente, ¿no? Entonces, la clave va a ser cómo se pueden palmar políticas de reactivación, políticas de estímulo a la demanda, bajar la inflación, atenuar o minimizar los enormes daños que se hizo y que va a tener que atender y dar respuestas a lo largo de las primeras semanas y meses, con unas políticas que de alguna forma permitan no solamente recuperar el crecimiento luego de estabilizar, sino plantear un proceso de desarrollo sostenido que evite la posibilidad de un debilitamiento de una política económica popular y que evite una regresión como se ha vivido históricamente en el pasado. Y es un proceso complejo porque decíamos la situación local, la situación internacional, pero por otro lado parece haber ciertos signos también interesantes, desde que el hecho de que además de las presiones que van a existir por parte del establishment, empieza a haber ciertos signos de presión populares, ¿no? O sea, creo que los hechos de Ecuador de del último mes o lo sucedido en Chile son un toque de atención, ya no para este gobierno o para los sectores, sino para los gobiernos populares. O sea, también existen ciertos límites para no atender determinadas demandas. Por supuesto, demandas que habrá que atender gradualmente, pero lo clave me parece que es la direccionalidad del proceso, más allá de la rapidez en las demandas, pero hay algo cierto también que de alguna forma contrapesa lo que estoy diciendo, es que en general el periodo de gracia y el poder político para hacer las transformaciones profundas es el primer tiempo de gobierno, y ese es el tiempo que habrá que aprovechar para plantear todas las cuestiones fiscales, de Estado, cambiarias, productivas, sociales, es decir, el conjunto de variables. ¿Y qué se puede aportar desde el Grupo Fénix, desde la experiencia del Plan Fénix? Algo que ha faltado, como bien se dijo acá, históricamente, ¿no? La necesidad de plan, ¿no? Es algo que es cierto, en algún momento en los 80 la palabra plan fue bastante bastardeada, ¿no? O sea, el plan Austral, plan Primavera 2, plan Bungiborn, o sea, de alguna manera perdió entidad, ¿no? Y terminaron siendo esfuerzos de estabilización de corto plazo o parches. Pero, de alguna forma, la palabra plan, ni ya hablar de la planificación, que es una palabra un poco más larga y por ahí un poco más mala palabra, desapareció, digamos, de la escena. Y
creo que la experiencia de los últimos procesos nacionales populares y también el ocurrido en Argentina marcan que no solo hace falta y va a haber que inventar para no errar y de alguna forma actuar sobre lo inmediato como se pueda, que va a ser lo que va a terminar ocurriendo, sino que paralelamente a eso se va a tener que trabajar en un proceso de planificación del desarrollo para evitar la restricción externa, para evitar los cuellos de botellas que históricamente debilitaron estos procesos. Entonces, todos esos procesos de cambio estructural que tienen que ver con cómo precisamente generar una estructura productiva menos desequilibrada, cómo poder atender el núcleo duro de la pobreza extrema, cómo generar instituciones para que promuevan estabilidad económica, pero que por otro lado generen patrones de acumulación y distribución de la riqueza más permanentes, por una cuestión de equidad, pero también por una cuestión de solvencia del propio proceso, son absolutamente vitales. En el artículo yo me tomé el trabajo de rescatar muchas de las cosas que se dijeron en el año 2001 y 2002 y que están plenamente vigentes. Por ejemplo, voy a leer brevemente algunas de las condiciones que se habían planteado para el desarrollo escritas en 2001 y 2002. Estabilidad institucional y política, presencia activa de las fuerzas organizadas del trabajo y el empresariado nacional y los agentes del conocimiento en el proceso de crecimiento con equidad, presencia de un Estado que promueva el desarrollo nacional con equidad en la distribución del ingreso de manera de lograr el bienestar y la integración social, funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios en todos aquellos ámbitos en que se justifique su acción, fundamentos macroeconómicos sólidos sobre la base de altas tasas de ahorro interno e inversión, incremento de la competitividad de la producción nacional que permite una inserción internacional ventajosa y establecimiento de límites al endeudamiento externo y de las inversiones privadas directas en función de la capacidad de generar divisas del país. Me refiero a las inversiones externas, está claro. Incorporación generalizada y continua del cambio tecnológico en todo el sistema económico y social, participando de las corrientes dinámicas del comercio internacional compuestas por bienes y servicios altamente diferenciados con valor agregado, más allá de lo relativo al contexto internacional, que por ahí es más duro que en ese momento. Autonomía de la gestión monetaria, cambiaria y fiscal, fundada sobre la promoción del interés del país y su inserción viable en la economía internacional. Mercados de capitales locales que promuevan la formación del ahorro y su canalización adecuada a la inversión, y desarrollo de concepciones fundadas en la realidad nacional y orientadas a dar respuestas a los desafíos y oportunidades de la economía mundial. Suscribo todo esto de nuevo, 18 años después, ¿no? Bueno, citas, por ejemplo, me tomé el placer de recuperar varias de las citas de Olivera a lo largo del Plan Fénix, que también son de una actualidad absoluta. Y, por supuesto, me permití, en el espíritu del Plan Fénix, de plantear propuestas concretas y no quedarnos en lo que siempre ocurre en los congresos académicos y en las propuestas de economistas de hacer un largo diagnóstico, un poco de zaraza y dejarlo ahí, de plantear propuestas concretas, ¿no? Y realmente, en ese contexto, también quiero decir que el número de la revista tiene, a lo largo de los distintos artículos, aspectos muy valiosos en términos de diagnóstico, pero fundamentalmente de propuestas, ¿no? Quiero hablar, por ejemplo, del artículo de Alberto Müller, que hoy no puedo venir, que escribió sobre el Plan Fénix y un proyecto para la Argentina, donde también de alguna manera hace un esfuerzo de plantear lo que fue el Plan Fénix original y algunas ideas
hacia adelante desde ahora. Bueno, el artículo de Ricardo, un artículo muy interesante, y están acá, de Leampa y Ceolla, donde describen el huevo de la serpiente. Esto es básicamente cómo fue el proceso de la financiarización y cómo esto generó el descalabro monetario, cambiario, financiero, de deuda y de fuga de capitales que generó la implosión, y que me parece muy importante tenerlo en cuenta de cara a lo que viene. Un artículo también muy necesario de Sebastián Soler sobre el endeudamiento durante la presidencia de Macri. Muy interesante porque Soler siempre aborda los aspectos jurídicos y económicos del fenómeno, y que es muy interesante tener en cuenta. Un artículo también importantísimo de Carlos Waits respecto a una propuesta de cambio integral en el modelo regulatorio financiero argentino, que tiene que ver con cómo pensar algo vital, que es la regulación de precisamente este sector financiero, que es tan central y que puede de alguna manera o estar orientado para el mal con una mala política económica en una regulación, y cómo puede ser la clave o los vasos comunicantes o la sangre para generar un proceso de conexión entre el ahorro y la inversión virtuosos. Bueno, el artículo de Delfina, el artículo de Sergio que mencioné, justo había salido para trabajar de padre, de los aportes para la planificación del cambio estructural. También un artículo interesantísimo de desarrollo comparado de Demian Panigo, Leandro Bona y Pablo Guanem. Otro de Martín Navarro y Pablo Chena sobre trabajo, desarrollo y economía popular. Un trabajo interesantísimo y de mucha actualidad de Balassini respecto a la necesidad o no de una reforma jubilatoria en la Argentina, y el trabajo de Horacio sobre el Estado. Y decía que a esto yo me sumé, digamos, con algunas cuestiones que me parece que es interesante plantear desde el Fénix, y que es una agenda que debería abordar, desde mi punto de vista, un gobierno nacional y popular, sobre la base de plantear estrategias integrales de corto, mediano y de largo plazo, y recuperando, además de la planificación y el desarrollo, necesariamente la consistencia, algo que fue verdaderamente una preocupación constitutiva y permanente del grupo. Es decir, no se trata acá de que nos juntemos 10 personas, cada uno haga su artículo, o que cada uno planteemos ideas, sino que tiene que haber una coherencia, ¿sí?, entre todos los subsistemas de la política económica, y una consistencia dinámica, precisamente para evitar lo que terminó pasando. Por ejemplo, bueno, por miopía ideológica o por intereses, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en este gobierno, un presidente del Banco Central o un ministro de Hacienda que planteaba la necesidad de bajar la inflación, y por otro lado teníamos un ministro de Energía que, bueno, había trabajado para una petrolera y volvió a hacerlo, y tenía acciones de la petrolera mientras era funcionario, que vivía aumentando permanentemente las naftas. Entonces él, presidente del Banco Central, tenía que decir que no importaba, que el aumento de las naftas no era inflacionario, porque, bueno, algunos precios subían y otros bajaban. Qué país generoso. Para algunos. Entonces, ¿cuáles son esos ejes que planteaba? Bueno, el primero, que creo que es una cuestión de urgencia, aunque absolutamente está caído, que es renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y básicamente desde la concepción de discutir un programa argentino para los argentinos, y donde la discusión de los términos financieros no implique condicionalidades que nos vuelvan al ajuste, y que el nuevo gobierno plantee un programa de crecimiento. Y como bien se dijo reiteradamente en el Fénix, es a partir, y lo decía siempre Aldo Ferrer, es a partir del crecimiento, es a partir del desarrollo que los equilibrios económicos se pueden lograr. Y la experiencia de cómo terminó el gobierno la política de Martínez de Oz, los 90
y esta gestión de 4 años reflejan absolutamente que el discurso de los equilibrios macroeconómicos cede a la realidad de que son esas políticas las que generan todos los desequilibrios económicos. Entonces, por cierto que también está la experiencia muy rica, muy interesante, de nuevo, en otras condiciones, pero conceptualmente válida, de cómo se negoció con el FMI entre el 2003 y el 2006 hasta que se canceló la deuda. O cómo cada uno de los países, parafraseando a Aldo Ferrer, tiene el Fondo Monetario Internacional que se merece desde el punto de vista de cómo fue posible para distintos países discutir lógicas distintas. Bueno, el tema de la inserción internacional, la necesidad de discutir los acuerdos comerciales o una integración comercial desde tener criterios productivos y de desarrollo y no de déficit externo y de reprimarización a través de la firma de tratados de libre comercio a tontas y a locas. La necesidad de replantear la apertura importadora a partir de determinados mecanismos arancelarios y de uso de determinadas herramientas de política comercial absolutamente necesarias en términos de licencias de automáticas y no automáticas, todo en el marco de la OMC. En un mundo proteccionista ahora es mucho más sencillo. Bueno, la necesidad nuevamente de tener otra política monetaria y cambiaria fiscal y externa. Bueno, claramente lo vivido en estos años respecto a los desastres que han hecho en esta temática, tasas de interés de usura, ausencia de crédito a la producción, bueno, todos los horrores de metas de inflación, de libre flotación de la moneda, digamos, huelga en mayor comentario, ¿no? Evidentemente la necesidad de que haya una política monetaria, cambiaria, que cumpla con una ley que es la Carta Orgánica del Banco Central es absolutamente vital, ¿sí? Bueno, por supuesto también el tema de atender el tema de la deuda pública o la deuda externa, ¿no? La necesidad de rediscutir otro perfil de pago con extensión de plazos, con un menú que incluya, quitan los intereses, quitan la capital, en el capital, periodo de gracia, también es vital para tener margen fiscal y externo para el crecimiento. La necesidad de desarrollar políticas de compra nacional y de defensa integral del mercado interno. La necesidad de aumentar urgentemente el presupuesto en salud, en educación y en ciencia y tecnología, recuperando no solamente que sean en lo formal ministerios, sino que vuelvan a ser verdaderamente centros de políticas públicas y que por otro lado también se recupere en el interior del país el Estado que a nivel subnacional fue aún mucho más degradado que en el plano nacional. Y esto es absolutamente vital. Bueno, recuperar la inversión pública, que como bien se dijo acá, prácticamente desapareció en el año 2019 con los costos presentes y futuros que tiene cada vez que el ajuste pasa por la degradación de los bienes públicos. El aumento inmediato de jubilaciones, pensiones y asignaciones para recuperar gradualmente el poder de compra. Esto, por supuesto, es una cuestión esencial de un nuevo gobierno y es lo que votó la gente, ¿no? Realmente este es el mandato popular, ¿no? Una reparación de la degradación en los ingresos que hubo en este gobierno. Pero también es la única forma de poner la rueda de la economía en marcha, de poder salir de este círculo vicioso de la recesión, en un contexto global difícil, en un contexto donde, en todo caso, el esfuerzo exportador o la maduración de las inversiones en algunos sectores extractivos, con todo el debate que eso genera también respecto a la forma de hacerlo y que tiene que hacerse en condiciones ambientales, en condiciones no de extracción de renta, con encadenamientos productivos sobre la base del desarrollo y con sustentabilidad ambiental,
En todo caso, eso lleva tiempo. El consumo es el 80% de la demanda agregada y no hay posibilidad de recuperación en el corto plazo si no se recupera el poder de compra de los salarios, y el pacto social tiene que ser un ordenador de una recuperación gradual del poder de compra de los salarios. Si no, no sirve el pacto social. Por supuesto, tiene que ser mucho más, como se dijo acá. Tiene que ser un pacto social que, de alguna manera, en el marco de una direccionalidad pública, piense básicamente cuál va a ser el perfil productivo de la Argentina de los próximos años, cómo nos vamos a insertar internacionalmente, cómo va a ser el desarrollo de las cadenas de valor de nuestro país para el desarrollo interno y externo. Bueno, por supuesto, otro tema central, ¿no? Desarmar toda esta madeja que tiene que ver con la estructura tarifaria dolarizada de la Argentina. Y acá ya uno siempre tiene que pegarle al chancho para ver dónde chifla, ¿no? Es terrible cómo a lo largo de este fin de semana empezaron ya las primeras presiones sobre este tema. Toman algo no nuevo, porque varios son quienes hemos hablado sobre la necesidad de lograr una desdolarización de la economía argentina, que va a ser gradual, que va a ser costosa, que no se puede hacer de manera forzosa y que requiere de muchas cosas para que empiecen las primeras presiones sobre un gobierno no asumido siquiera. O sea, es imposible que el país sea competitivo, digamos, con un marco tarifario donde todos los costos estén indexados en dólares. Esto ya lo vivimos en los 90. Entonces, sin dejar de tener en cuenta que por ahí en determinados sectores, en determinados productos, haya que tener en cuenta los costos en moneda extranjera, absolutamente esta va a ser una cuestión que va a tener que abordar el nuevo gobierno por un tema de equidad y por un tema de tener viabilidad productiva y para verdaderamente recuperar el salario. No se puede tener ningún plan económico exitoso y antiinflacionario, como se vio a lo largo del actual gobierno, con un esquema tarifario que tenga la bomba de indexaciones dolarizadas cuando el país no emite dólares, no produce dólares. Entonces, por supuesto que tiene que haber una economía de costos, que tiene que haber una rentabilidad justa para quienes operan los servicios públicos, y habrá que discutir el cumplimiento de los marcos regulatorios y habrá que ver cuán eficiente es esta estructura de producción, generación y transporte de la energía y cuál tiene que ser el rol del Estado. Algo enorme para discutir, pero claramente el esquema ha fracasado y claramente con estos costos no hay posibilidad de rentabilidad, ya no para las economías regionales, sino para la estructura productiva argentina. Bueno, una reforma tributaria integral. Esto es una asignatura pendiente en décadas, ¿no? Por supuesto está el tema del pacto fiscal, los parches que se han hecho en este gobierno huelgan, ¿no? Verdaderamente los cambios tributarios, con la erraticidad, los objetivos pocos claros, que en muchos casos y últimamente terminaron por recaudar por donde se podía y como se podía, sin tener en cuenta criterios elementales de desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de retenciones lineales a toda la estructura productiva o la forma absurda en que se generó la imposición a la renta financiera o los cambios impositivos. Y acá también va a haber una pesada herencia porque existen distintos mecanismos que generan pérdida de recaudación hacia el próximo año que son absolutamente preocupantes y que va a haber que tener en cuenta. Bueno, por supuesto, un tema central, acá se habló de que el 50% del gasto primario es la seguridad social. Este también va a ser un tema vital y creo que es necesario mantener, pero fortalecer el rol público de la seguridad social en Argentina para lograr
un sistema que sea sustentable, que sea equitativo, que realmente asegure para los actuales jubilados, pero también para los futuros jubilados, ingresos dignos y precisamente en el marco de variables tan complejas como son las cuestiones demográficas, como son los cambios estructurales que hay en el mercado de trabajo y la recesión, figura un desafío enorme de tener una institución que va a ser vital precisamente para, no solamente para el funcionamiento del Estado y su financiamiento, sino también para garantizar el nivel de vida en el tiempo de la gente, y esto va de la mano de la reforma tributaria. Y por supuesto también la discusión de el mercado de trabajo, ¿no? O sea, el nuevo gobierno en esto ha sido bastante claro, de que no va a haber una reforma laboral por ley, como el FMI ha pedido, pero bueno, obviamente este es un tema central, y buscar todos los mecanismos que permitan preservar derechos, generar empleo en blanco, adaptarse flexiblemente a las nuevas formas laborales sin que ello vaya en detrimento, digamos, de los derechos, es una cuestión central, absolutamente vital. O sea, claramente, para la discusión con el fondo, más allá de la cuestión fiscal, la cuestión laboral y previsional va a ser central. Y en este sentido, creo, y para ir terminando, que hay dos cuestiones que van a ser absolutamente centrales para el nuevo gobierno. Uno tiene que ver con que haya pensamiento científico, que haya pensamiento más allá de las urgencias de gobierno, que sean faros de ideas para alimentar no solamente aportes para la gestión, sino también para el debate colectivo. Y en este sentido, una de las cuestiones que creo que son fundamentales para sostener el optimismo de la voluntad tiene que ver con el desarrollo de la conciencia crítica y la batalla cultural. Y en este sentido creo que el aporte de instituciones como el Fénix o el hecho de lograr que verdaderamente la gente, como bien se dijo acá, le exija al gobierno que haga políticas de desarrollo, políticas autónomas, cuando este gobierno que se inicia va a tener todas las presiones internacionales y locales, va a ser absolutamente vital. O sea, solamente un pueblo consciente, un pueblo movilizado, puede darle al gobierno esa riqueza. Y por supuesto que los intelectuales, quienes tienen alguna responsabilidad desde el punto de vista de la discusión colectiva, tienen un rol central acá, precisamente para que esa sociedad tenga las ideas a mano y las demande. Entonces, por todo eso, creo que es oportunísimo generar o disparar esta pelota hacia un plan Fénix 2, porque creo que el nuevo gobierno lo va a necesitar, que la sociedad lo va a necesitar, y que hay que dar este debate de ideas y esta batalla cultural, porque tantos años y tantas décadas de pensamiento único, de pensamiento sesgado, donde muchos intelectuales miraron para otro lado y siguen mirando para otro lado, donde muchas universidades y profesionales miraron para otro lado o juegan otro partido, exigen verdaderamente que la sociedad, más allá del reclamo de justicia y de demandas, tenga pensamiento. Y para que también un gobierno tenga también desde afuera quienes verdaderamente alimenten ese debate colectivo. Una de las cosas que Lula da Silva ha dicho en estos últimos meses es reconocer el error que fue haber generado la desmovilización de la sociedad y cómo eso debilitó el propio proceso interno. Cómo muchas veces existe la tentación de, cuando se es gobierno, de obturar el debate colectivo y la crítica, que a veces es molesta,
que a veces por ahí no es justa, a veces lo es, pero que necesario precisamente es que haya precisamente quienes se pongan molestos, quienes defiendan derechos, por supuesto dentro del marco de lo posible, más allá que muchas veces lo posible se puede mover también, ¿no? Que la realidad social no es rígida. Y en ese sentido entonces es que precisamente para dar esas batallas, para plantar esas ideas donde muchas veces faltaron, donde muchas veces las urgencias las obturaron, donde muchas veces se perdió la visión de largo plazo, donde muchas veces las miradas medianamente objetivas fueron obturadas por las miradas subjetivas de los intereses y del pensamiento único, es que realmente presentar esta discusión y esta necesidad de una discusión integral que articule las demandas colectivas y que le permita al gobierno en un momento dificilísimo poder tener éxito en la gestión es absolutamente vital. Por supuesto también, y afortunadamente, y para quedarnos con la parte positiva, es que así como el Grupo Fénix estaba en relativa soledad en aquellos años, a lo largo de estos años han aparecido muchos espacios, han aparecido muchos actores, están apareciendo también muchos economistas y muchos profesionales jóvenes que han marcado los límites y qué iba a pasar con esta política de gobierno y son, por supuesto, también una esperanza hacia el futuro y seguramente entre todos entonces se va a poder nutrir este disparador donde el Plan Fénix puede y debe ser un actor, pero que tiene que ser tomado, como en su momento se dijo desde la universidad, por la sociedad toda, para que esta vez verdaderamente no tengamos nunca más que discutir respecto a por qué llegó un cuarto modelo neoliberal. Gracias.